inquisitivo, hasta el último momento de su vida. Adelante, Montaña Joven Dante, con el audio. En Santa Mónica Radio, opinión. Al grano, con José López Coronado. Profesor José López, buenas tardes. Muchas gracias. De norte a sur, de este a oeste, los sectores conscientes, esclarecidos, apegados a la cultura, se están movilizando en el Perú por la cochinada que está haciendo la política en nuestro país, tanto congresal cuanto del Ejecutivo y otras instancias. Se ha vacado a Vizcarra no porque en realidad este fuera inmaculado y no tuviera culpa, que sí la tiene y que debe ser juzgado, sino que en el Congreso se están negociando intereses. Y no como nosotros los que podemos ahorrar, se están jugando intereses de 1,000, 10,000 soles, 50,000 o hasta 100,000 soles. No. Ahí se están jugando intereses de millones de soles. Es decir, a los congresistas no les ha importado los muertos que hay en el Perú por la pandemia y que se acercan a 40,000. No les ha importado la carestía del costo de vida que se va subiendo poco a poco porque los intereses de los bancos que no pierden siguen subiendo y los pagamos nosotros, los pobres. No les ha interesado los intereses de nuestro país y muchos han dicho que este es un golpe de Estado del Congreso amparado en la ley fujimorista, que es pues una ley en contra del pueblo, una ley que permite los golpes de Estado con esa frase inmoralidad constante de un presidente. Inclusive acá en Mechota se está movilizando la juventud y en muchas partes del país el Congreso no tiene aval para poder con el nuevo presidente gobernar. Solamente alguna gente que no entiende estos problemas políticos que redundan, que tienen consecuencias en la economía del país, que se encarece y que nosotros, los pobres, pagamos y los ricos no. Solamente esa gente que no tiene conciencia social saca la lengua, levanta los hombros y dice: a mí qué me importa, cuando nos debe importar, porque ahora con el nuevo presidente habrá nuevos ministros, nuevos funcionarios, y dígase de paso que los ministros ya estaban negociando antes para que lo sean, y no habrá la ejecución de proyectos que ya se estaban aprobando. Muchos, como el alcalde de Chota, dice que tiene esperanza y fe que hagan su proyecto de irrigación. No, se van a cambiar ministros, y ese ministro posiblemente de agricultura, que no importa a mí, ni sé ese proyecto. Y ahorita de lo que se tratan es
acomodarse, no realizar los proyectos en favor del pueblo. Entonces, compañeros, digo compañeros porque somos los que nos acompañamos en la pobreza, los que nos acompañamos en nuestra desgracia, los que nos acompañamos en nuestras lamentaciones, porque a los demás no les interesa. Mira el congresista Chotano que votó por la vacancia. Y es que se sienten heridos porque se les ha dicho en su propia cara que muchos tienen juicios pendientes, denuncias pendientes. Es decir, tenemos un Congreso delincuencial, un Congreso que no nos representa porque hay gente muy honorable a pesar de su pobreza en todo el país. Esta vacancia también ha tirado a la borda, a la basura y lo ha pateado al próximo año, que es el año del bicentenario. ¿Qué importa el bicentenario para estos hijos de vecino? No se está haciendo nada por ello. Y es que los que están gobernando son tan ineficientes y mediocres que no saben qué es libertad del bicentenario de la independencia del Perú, que no les significa nada y que por eso hacen lo que quieren. Un Congreso que apesta, un Congreso que da náusea, unos congresistas que deberían empezar a estudiar, aunque sea a distancia, lo que es política, política alturada, política como ciencia, porque política no es negociar, no es hacer lo que están haciendo, sino llevar las riendas de nuestro país. Ya se ha dicho además que muchos bancos están subiendo sus intereses en contra del Perú y también están tomando medidas para seguir ahorcándonos. ¿A quiénes? A los pobres. Por eso hay que saber por quién se vota, por quién se elige. Hay que saber respetarnos. Solo aquellos que no se quieren, que no se respetan como ciudadanos y que no saben el valor que tienen cada uno y en forma masiva, son aquellos que siguen levantando la lengua, siguen sacando los hombros, lo digo a propósito al revés, porque no les interesa y están aplaudiendo con los codos. Pobre país, país rico pero pobre y miserable por culpa de sus politicastros, no por culpa de los ciudadanos. Nos indigna toda la basura que hay, la corrupción que hay en el país, empezando por las autoridades más pequeñas hasta aquellas que con corbata roban a su país sin la menor vergüenza y sin el menor menoscabo. Queremos terminar así, indignados por todo lo que está sucediendo. Que ojalá alguna vez otros políticos junten la basura de estos sinvergüenzas. Buenas tardes.
Buenas tardes, profesor José López Coronado. En Santa Mónica Radio. Opinión, por opinión. el video. Enseguida Al doy el grano. pase al señor Milton Antesana Sánchez, quien se encargará de la justificación de la presente charla. Adelante, Montaña Milton. Gracias, Claribel. Bueno, lo que es la vida. Anoche nosotros realizamos la elección y conformación del Consejo de la Juventud de Hacer Montaña con tanto entusiasmo, ¿no?, y alegría que lo veníamos cumpliendo cuando de pronto nos enteramos, ¿no?, de esta fatal noticia, ¿no?, del fallecimiento de nuestro amigo José López Coronado. Bueno, así es nosotros luego de eso pues nos hemos quedado, la verdad, hasta ahorita mudos, no hemos podido hilvanar bien para colocar como se debe, ¿no?, un pronunciamiento en nuestra página. Pero decidimos en esta charla, de hecho con la venia, ¿no?, de Coco Mírez, nuestro ponente para esta noche, emitir, ¿no?, el pronunciamiento de José López, la última opinión, ¿no?, de la columna Al Grano, que lo hacía diariamente por Santa Mónica y que lo acabamos de escuchar y que compartimos, ¿no?, su indignación, compartimos con él, pues, en realidad lo que realizó durante toda su vida, ¿no? Como así decía Cladivel, ¿no?, esta locución que hemos escuchado, pues lo pinta, ¿no?, como él fue siempre, directo, inquisitivo, y vamos a extrañar, de hecho, su voz, pero creo que de ahora en adelante vamos a entender mejor su verbo, ¿no?, que eso es lo importante. Yo tuve la suerte de compartir, digamos, esta última parte de su vida del profesor López, porque acudía, ¿no?, a su casa, que, bueno, era un restaurante donde podíamos compartir, ¿no? Bueno, esto antes de la pandemia, y tuve la suerte también de apoyarlo bueno, digamos, en el tipeo, ¿no?, de uno de sus últimos libros, y conocerlo también en esta dimensión más humana, ¿no? Me contaba, ¿no?, que había aprendido a querer a Borges, porque él le enseñó a ver con los ojos del alma, ¿no? Y lo más, tal vez, importante que vi en estas reuniones que teníamos, ¿no?, a la hora del almuerzo, pues en su casa, era ver cómo él compartía con jóvenes y también con niños su sapiencia, ¿no?, adquirida durante tanto tiempo, y se preocupaba por ello, ¿no?, y estaba siempre solícito a que los niños y los jóvenes le pidan espacios, y él se los daba muy, muy gustoso y compartía con ellos, ¿no? También a nosotros nos pidió en una ocasión realizar charlas ahí en su casa. Fuimos, pero de pronto también no pudimos darle el tiempo requerido. Y luego también vino la pandemia, ¿no?, que vino a trastornar, de hecho, todas las cosas. Entonces, bueno, valga eso, ¿no?, como no sé, un reconocimiento, ¿no?, al profesor López por todo lo que él ha logrado, ¿no? Ya con casi 40 años de su grupo cultural Guaira, que se prestaba también a celebrar el año que viene, ¿no? Hablar de él, pues, y de su obra, realmente nos quedaríamos cortos, ¿no?, porque son tantísimas acciones que él ha realizado durante su prolífica vida. Bueno, ahora él nos guiará, pues, desde arriba, ¿no? Y esperemos que salga pronto de repente una voz que pueda hablar con esa inquisición, digamos, con esa severidad que él lo decía, con esa certeza, con esa siempre, bueno, como era punzante, directo, ¿no? En fin, esto de hecho nos hemos referido en estos momentos al profesor López porque era necesario y se imponía. Pero para esta noche tenemos a otro gran amigo, ¿no? A otro gran chotano que también lleva, pues, el escudo de Chota, la bandera de Chota donde va, ¿no? Lo hemos visto con la bandera de Chota en Estados Unidos, en Utah, en esa simulación de la estación en Marte, y donde él va, pues siempre lleva la bandera de Chota. Nos referimos a Jorge Luis Mírez Tarrillo, para los amigos simplemente Coco,
una persona sencilla. Tuvo también tuvimos la ocasión, ¿no?, de visitarlo en 2 ocasiones a la uni donde labora, y vivimos también, ¿no?, parte de la uni. Por ejemplo, lo que a mí me sorprendió muchísimo fue cómo allí en la uni en realidad los alumnos tienen, bueno, la universidad en realidad no es muy, digamos que no tiene una infraestructura muy grande. Me hizo acordar a las aulas de un poco del Colegio San Juan, pero lo que vi ahí fue la grandeza en la inventiva, ¿no?, de los alumnos, ¿no? Y eso creo que lo hace grande a la universidad. Coco Mires, bueno, un gran amigo, ¿no?, de siempre. A él le habíamos encargado, ¿no?, esta charla, porque el día de ayer se ha celebrado el Día Internacional de la Ciencia por la Paz y el Desarrollo. Entonces él, naturalmente, ¿no?, como fundador de la Asociación Chotana de Ciencias, era el indicado, ¿no?, para dirigirse en esta noche. Le hemos quitado estos minutitos porque se imponía, pero bueno, Coco nos apoya siempre también como un aliado estratégico, Hacer Montaña desde siempre, en muchas maneras. Dentro de un mes también vamos a hacer un MAP, o sea, un Meeting of Academics and Professionals, es más o menos en inglés, o sea, un encuentro de académicos y profesionales que él lo realizó también hace algunos años y en coordinación también con nosotros, ¿no? Entonces, ese impulso que tiene Coco, ¿no?, por llevar a Chota siempre adelante, lo vamos a disfrutar también en esta noche con su conocimiento y repito, con su amor a Chota. Igual que el profesor López, pues grandes chotanos que nos dan alegría. Bueno, ahí nomás quedo con estas palabras y por favor, Claribel, continúa con el programa. Gracias, Montaña Milton. Mientras se alista nuestro ponente, invitamos a nuestro público virtual a utilizar los chats de Facebook y Meet para enviar sus preguntas, recordando que éstas sean oportunas, precisas, concretas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Durante la ronda de preguntas, estas interrogantes o inquietudes serán resueltas de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 1,5 minutos por respuesta. Entonces tenemos el gusto de presentar a Jorge Luis Mires Tarrillo, Coco para los chotanos y para los amigos, ponente de esta noche, quien tratará el tema Ciencia País, Ciencia Mundo. Su hoja de vida. Jorge Mires es ingeniero mecánico electricista egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y maestro en Ciencias con mención en Física en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ambas universidades en el Perú. Fundador de la Asociación Chotana de Ciencias. Sus intereses son la docencia, investigación, la empresa, también desarrollo de proyectos, brindando asesoramiento y capacitaciones a empresas, profesionales y estudiantes. Se dedica a aplicar MATLAB Simulink a campos como economía, matemática, física, teoría de control, ingeniería mecánica y eléctrica, además en energías renovables. Ingeniero Jorge Luis, adelante. Muchas gracias, María, muchas gracias, Montañas, a todos los que estamos hoy día reunidos. Voy a compartir la pantalla de mi presentación. La pantalla de mi presentación lo voy a colocar para poder hoy día hablar sobre lo que es Ciencia País y lo que es Ciencia Mundo. En primer lugar, muy agradecido por la invitación para poder participar de esta
día importante que se celebró ayer acerca de lo que es la ciencia para la paz y el desarrollo. También, bueno, lamentar lo de profesor López Coronado, a quien conozco desde hace muchos años, y que pues ha sido una referencia para lo que es las personas que en algún momento teníamos un interés académico, y recuerdo los años de Morillaga, las reuniones en los domingos, que siempre salíamos a la plaza a conversar, y alguna reunión de hace muchos años con él, referente a los temas de investigación y cómo tratarlo. Antes de comenzar, quisiera preguntar si es que se ve la presentación. Quisiera que me confirme. Excelente. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablo a nombre de la Asociación Chotana de Ciencias, del Grupo de Modelamiento Matemático y Simulación Numérica de la Universidad Nacional de Ingeniería, y detrás de estos dos grupos de trabajo y estudio hay un montón de personas, colaboradores, tanto en Chota, en Lima, y en diferentes ciudades del país y de afuera, que nutren con sus experiencias y conocimientos lo que hoy voy a tratar de resumir en unos 20 minutos más o menos, que es el tiempo que tengo para tratar sobre todo esto. Hablar de ciencia, bueno, son los conocimientos, de cierta manera que todos tenemos una idea de ciencia, persona que estudia algo, o una definición así bastante sencilla. Desarrollo, todo lo que es crecer como sociedad, como persona, tener más infraestructura y demás cosas. Paz, bueno, que toda la cosa se mantenga lo más tranquilo posible. Ahí al medio hay varias cosas que entran a tallar y que lo vamos a tratar en algunos ítems, que espero el tiempo sea suficiente. En primer lugar, vamos a ver una vista a la economía mundial. Vamos a ir de lo grande a lo pequeño, nuestro país. Porque en esta etapa todos nos desenvolvemos en un planeta en el que todas las cosas están interrelacionadas. Luego le daremos una mirada al problema principal que enfrenta nuestra humanidad, el calentamiento global, las emisiones de CO2, y hay otros gases, pero dejémoslo ahí en CO2 porque es algo que más o menos todos entienden. Luego le echaremos una miradita a lo que es investigación, desarrollo investigación, desarrollo e innovación, ahí me he equivocado, los recursos energéticos que disponemos, tanto los clásicos o fósiles que se conocen como los alternativos, y si es que hay un tiempito miraremos un poco las nuevas tecnologías que van hacia adelante. Como esta es una charla de términos en general, espero de que las gráficas son principalmente gráficas, figuras, que procuran explicar de mejor manera la idea que es lo que se quiere hacer. Acá, esta es una pista de lo que es la economía mundial. Está Estados Unidos, con su gran capacidad de innovación, de desarrollo, de investigación, de miles de universidades y miles de estudiantes que se vinculan a la parte académica y de investigación junto con las grandes empresas. Ahí se crea conocimiento. Está China, la gran fábrica del mundo, costo de vida barato, se paga poco a las personas. Bueno, las empresas, por ahorrar, están ahí también, y tiene algunas universidades entre las buenas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Japón, India, el Reino Unido, Inglaterra, mejor dicho, Alemania, Italia, y por ahí no vemos dónde está Perú. Aparece levemente por ahí Colombia, Argentina, Chile, pero no existe el Perú. No existe, no figura en el 100% del mundo una economía, la economía peruana. Es en primer lugar para saber cuál es nuestra posición en el mundo, en nuestra posición economía en el mundo. Y eso implica bastante, porque de acuerdo a la economía, hay la industria asociada para producir esa economía. Acá tenemos lo que son las emisiones anuales de CO2 por región. Pues ahí tenemos la Unión Europea, tenemos India, tenemos los Estados Unidos, que tienen un importante aporte que poco a poco ha ido disminuyendo. Tenemos China, que ha incrementado mucho. Asia,
todo lo que es Asia, excepto China y India, está Oceanía, está África, que no tiene mucho aporte, y por ahí aparece Sudamérica. Por ahí aparece Sudamérica en la cantidad que nosotros aportamos, o sea, todo Sudamérica aporta una pequeña fracción de las emisiones de CO2, que son miles de millones de toneladas de CO2, por si acaso. El problema no es apagar la luz, el problema no es no quemar a un árbol, algo así, sino que el problema es, estamos hablando de miles de millones de toneladas que se inyectan a la atmósfera. Y eso no lo tenemos la visión debido a que tanto nuestra economía no es grande, ni siquiera aparece en el mapamundi de porcentaje mundial, ni tampoco nuestros aportes en CO2 son relevantes, es decir, todos son a los otros bloques económicos del mundo. Eso implica que de pronto, acá este mapa, por ejemplo, nos menciona las emisiones de CO2 per cápita, por persona, en la que nosotros, Perú, está junto con los países andinos y Brasil por la gran área que maneja, por la extensa selva que tiene, estamos en una zona relativamente de bajas emisiones de CO2 por persona. Paraguay, que está un poco más al sur, tiene mucho menos, pero si uno ve Estados Unidos, Rusia, China, Oceanía, digamos, Europa tiene una alta emisiones de CO2 por persona. Sin embargo, a pesar que no emitimos mucho, de hecho todo Sudamérica forma una pequeña parte, y de esa pequeña parte nosotros somos una muy pequeña parte, porque no tenemos una industria, ni siquiera tenemos una manufactura consolidada, nos afecta bastante. ¿Por qué nos afecta bastante? Porque tenemos la cordillera de los Andes, el cual crea muchos climas y microclimas a lo largo y ancho del territorio nacional, y por lo tanto nos afecta tremendamente lo que otros hacen en nuestros delicados ecosistemas que tenemos, y que en los años que tenemos de vida, pues lo hemos visto cambiar tremendamente. ¿Cuáles son los emisores, los principales emisores? Veamos el problema de arriba hacia abajo para poder entender luego qué es lo que están haciendo ellos y cómo nosotros podemos seguirle el paso. Está China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Turquía, Sudáfrica, Brasil, Indonesia, México, Canadá, Corea del Sur, Arabia Saudita. En miles de millones de toneladas. Cosa que antes, por ejemplo, yo les comentaré de que cuando yo veía el problema de energías renovables, lo veía con un simple hecho de querer reducir las emisiones de CO2, pero no tenía conocimiento claro de cuánto CO2 era. Cuando vi la primera publicación por ahí que estábamos hablando de 9.800 millones de toneladas al año que se inyectan a la atmósfera, la cosa es un problema recontra grande. Hay que apostar por soluciones que se implementen de manera masiva. Y esas soluciones que se implementen de manera masiva significa investigación de avanzada. No significa simplemente investigación de algo local, puntual, que se puede ser beneficio para una comunidad, para una región, sino que la visión tiene que ser a una solución que tenga que ver y ser aplicada o ser compartida con el mundo académico. Es por eso que me dediqué a lo que es investigación y sacar revistas o publicaciones en congresos Scopus que son de alcance internacional. Es la mejor manera, dentro de nuestras capacidades limitadas que tenemos acá en nuestro país, el poder aportar. Igualmente, acá otra gráfica, justo menciona el Perú, porque acá ya se trata un poquito de la contaminación de CO2 por habitante. Nosotros en Perú emitimos 1.74 toneladas per cápita. Una comparación China frente a América Latina, en la que está ahí México y Brasil, y bueno, los que conocen Brasil es un gran país, Sao Paulo es tremendamente industrializado, los que conocemos México también es completamente una realidad diferente a América Latina, pero tiene una industria, tiene complejos industriales, fábricas, tremendamente grandes, esos dos países, y el resto de América Latina estamos ahí metidos en esa franja rosada. Esta imagen, si no me equivoco, es la de Perú.
Y a pesar que nuestras emisiones son muy pocas desde el marco mundial, pues nuestro crecimiento en emisiones de CO2 hasta el año 2015, si no me equivoco, le pude hacer seguimiento para la presentación, se había incrementado de esa manera. Eso significa un incremento principalmente en el parque automotor, propiciado por precios, por reducción de precios o por mayor capacidad económica de las personas que han ido creciendo. Y eso se ve en el sentido común. Hace algunos años, por ejemplo, en Navidad, acá en Lima, era cuando la economía todavía estaba un poco despertando, estaba mejorando, la gente en Navidad compraba su televisor, pero aunque sea un televisor de marca, de no buena marca, marca china, pero que sea de 40 pulgadas o 50 pulgadas. En estos últimos años, el año pasado, por ejemplo, en la época de Navidad, con gente que tenía un poco más de economía, el país ha ido creciendo, principalmente al esfuerzo grande de las personas que hacen negocios, emprendimientos, etcétera, etcétera. Uno ya ve que todo lo que compraban pues era de marca, ¿no? Panasonic, Sonic, LG, televisores OLED, y todas esas tecnologías nuevas que no cuestan barato se compran, y mucho más cuando es el campeonato mundial, pues se han comprado equipos de alta. Y también parte de eso es que la gente puede comprar su carrito para poderse movilizar dentro de lo que es Lima, que es bastante pequeña. Lima es bastante pequeña, el problema es el ordenamiento del tráfico. Pero ese es nuestro comportamiento como país, sí hemos incrementado en CO2. Este es otro indicador también de lo que es las emisiones de CO2, una comparación entre lo que es el año 2008 y el año 2018, un poquito que nos acerca hacia nuestro momento antes de pandemia, en la que nosotros nos hemos incrementado en las emisiones un 50%. Pero habría que recordar de que nosotros también habíamos formado parte de un protocolo internacional que es el protocolo de Kioto. En el protocolo de Kioto se fijaron ciertas reglas que debían cumplir todos los países. Nosotros estamos en el punto rojo, que no hemos cumplido. Entonces, por un lado, nuestro país desarrolla ciertas tecnologías que a veces no lo propiciamos, y lo hemos visto en la época de COVID, lamentablemente. Se desarrolló en la UNI, no solamente en la UNI, sino en otros instituciones públicas y privadas, alternativas para lo que es la generación de oxígeno o la atención de pacientes tipo ventiladores mecánicos. Pero eso más pasó por un buen ánimo de querer hacer algo las cosas, que el gobierno ponga dinero para que esas cosas se fabriquen por miles y puedan atenderse a la población. No se hizo. Todos los ventiladores Fénix que hemos hecho en UNI han sido financiados o por la misma universidad o por colectas de personas que han podido, o empresas que han aportado de manera voluntaria para que se construyan 1, 2, 3, 4, 6 ventiladores. Pero era el Estado el que debía colocar dinero, como se hace en cualquier país, para que esa tecnología se implemente y sea de utilidad. Entonces, un poco chocamos acá con que hay tecnologías que se vienen de afuera y hay tecnologías que nosotros la podemos generar. Y eso tiene que ver con la forma como es que vemos a la ciencia en general dependiendo de nuestros países. Nuestros países tenemos, por suerte, por suerte y mala suerte a la vez, en esta franja ecuatorial un clima adecuado. No sufrimos de grandes desventajas y podemos pasar el verano y el invierno con poca ayuda, digamos, en abrigo. Anteriormente los climas eran un poco más templados, cosa que no se ve en Europa, en Estados Unidos o en la parte sur de los continentes, especialmente en Chile, en la Patagonia, en la que verdaderamente el invierno es completamente crudo. Y esa conformidad, digamos, algo así como un estado en la que uno se siente cómodo, ha llevado a cosas un poco no adecuadas. Este mapa indica las horas de viaje de un vehículo motorizado hasta un centro de salud. Y a veces nosotros miramos solamente nuestras fronteras y decimos Perú, ya, si yo me enfermo en Chota, voy a Cajamarca, voy a Chiclayo, voy a Trujillo o voy a Lima. Lo que no vemos es que esas horas
o minutos son un indicador de que, por un lado, cuánto te interesa la salud de la población, porque es el capital humano el que saca adelante un país, y por otro lado, la educación, que es la que crea las personas que te llevan a solucionar los problemas. Si nosotros miramos nuestro país y comparen, estamos en una zona verde, en la que tenemos 3 horas, 5 horas y hasta más de 10 horas para poder llegar a un centro de salud. Miremos Argentina, miremos Brasil, tiene zonas en amarillo, en la que una persona llega máximo 30 minutos a un centro de salud, se puede salvar. Si miramos Europa, toda Europa tiene menos de 10 minutos, 30 minutos a lo máximo. Miremos China, India, miremos Estados Unidos. Estados Unidos es un país inmenso, en la que ahí de pronto por la imagen está un poco reducido, así como Rusia, pero ir de Lima hasta México o ir de Lima hasta Dallas hay 6 horas. Cruzar Estados Unidos también hay 6 horas. Es tremendamente grande, un país en el que los centros de salud están bastante cercanos. Entonces, por ahí un poco que la ciencia no está fomentada, y es bueno franquearse, y es algo que en la Universidad de Ingeniería, luego les cuento, lo hemos hecho en estos periodos con el actual rector, el doctor Jorge Alba, que ha puesto mucho ímpetu en poner un buen set point, que se llama un buen punto de partida para todas las cosas que hagamos, porque voluntariamente lo hemos venido haciendo. Pero había que marcar una cierta referencia, una cierta base bastante bien fundamentada para poder crecer. Estos son los porcentajes de inversión de cada país en referencia a sus investigaciones, desarrollos e innovaciones. Investigación en la universidad, desarrollo, aquello que de pronto se presenta o se convierte en algo que puede vender hacia el mercado, y innovación, aquello que ya está en el mercado, que de pronto le cambio, le doy diferente forma para poder tener un mejor presentación o aperturar nuevos mercados. Es el radio, digamos, o la grabadora, que todo el mundo ya sabía cómo era una grabadora, un chip que almacena datos, pero iPod le puso el estilo, la forma, la ergonomía para que sea un iPod, y todo el mundo compraba iPod. Entonces acá nosotros tenemos los grandes países que a veces muchos dicen sobre sus desarrollos: Finlandia, los países nórdicos, Estados Unidos, China, Japón, Italia, Rusia, y hacia abajo, bien abajo, está México, nuestros países que van, México, que es un país parecido hacia nuestro, México y Brasil. Nosotros ya no estamos por ahí, no figuramos. No figuramos, y en estos indicadores de investigación, desarrollo e innovación no figuramos. 0,12 hacia el año 2016, y en el otro año nos colocaron en una posición del país número 103 en el año 2013. No hemos mejorado mucho a partir de ese año, por si acaso. Entonces, ¿cómo es que teniendo un mal sistema de salud, como es lo que es la distribución que vemos en ese mapa, y pobre inversión en educación, es que surgen las personas? Escuchamos de gente muy talentosa que de pronto hacen cosas bastante maravillosas, tanto acá en el país como afuera. Entra a tallar algo que es básico en una persona, su misión de vida, la forma como es que uno mira la vida en el camino que tiene que seguir. El gasto público por educación, en la que nosotros tampoco no estamos tan bien posicionados, inclusive en el mapa de Sudamérica no somos algo que frente a otros países, inclusive Ecuador nos lleva bastante a la delantera, y hace algunos años no tenía nada que ver. Fue el presidente Correa el que impulsó. Yo fui a Ecuador en el momento que Correa imponía sus reglas de juego en el sistema educativo, y se veía tremendamente el cambio que habían realizado las universidades, porque tenía colegas que mantengo la comunicación con ellos. Y surge acá, al haber esas diferencias, también hay lo que son los rankings. Por ejemplo, el ranking más serio, porque hay muchos rankings, y algunos son bastante marqueteros. El ranking chino
de ARSUC presenta las mejores universidades. Nosotros no tenemos ninguna universidad entre las 100 mejores. Ante ello, existe un gran problema. ¿Cómo enfrentar este desarrollo como nuestro país tan rico y diverso, que podemos tener muchos recursos por parte del turismo y por parte de crear toda nuestra variedad de alimentos, plantas medicinales, etcétera, etcétera, darles un valor agregado para no vender simplemente tomatitos o emandos, sino venderlo como una marca que pueda vender como Pringles o Starbucks, etcétera, etcétera. Son los recursos solares, son los recursos renovables, algo adicional que nosotros tenemos en el país, en la que la energía eólica recientemente se implementa algunos parques eólicos en nuestra ciudad. Esa tecnología viene de afuera, pero curiosamente en ninguna implementación de nuevas tecnologías a nivel nacional, la Universidad Peruana no interviene. No interviene. En esas turbinas que se han colocado o se están colocando en Chota, no hay ninguna universidad del norte participando de eso. Tampoco ha sido en las otras que se han hecho en Piura, en Cupiznique, Trujillo, en Máncora, Ica. Entonces, por lo tanto, uno se pone a pensar si es que es una falla de la universidad o es una falla del sistema político para poder hacer eso participe. Yo considero de que la universidad, un minutito para terminar, tenemos cosas interesantes que aportar para que las cosas haya un buen desarrollo y haya un clima de trabajo, porque esos conocimientos se pasan a la empresa, las empresas las absorben, ahora hay el marco legal para que todo eso se pueda realizar, pero estar pendiente de las últimas tecnologías, que son aquellas que por comprar un celular tienen mucho valor agregado que vender la materia prima para ese celular. Nosotros vendemos oro, se lleva oro, pero ese oro regresa dentro de nuestras laptops o dentro de nuestros celulares y nos desesperamos por comprar un celular o tenemos que comprar una computadora. La superconductividad, que es una de estas tecnologías que les muestro, es una de ellas, por ejemplo, y hay otras, que hay que retomarlas para que esto se desarrolle en la universidad, sin olvidar, obviamente, que tenemos una realidad que atender también de estos problemas. Entonces, hacer algo grande, pero nunca olvidarse de las cosas que tenemos en nuestro país para poder avanzar y crear nuevos jóvenes que sean los que más adelante tomen la iniciativa y cambien las cosas que de pronto no nos gustan, debido a que son personas que ya vienen desde antes y las nuevas generaciones tenemos que comprometerlas y enseñarles para que miren el panorama de una mejor manera. Acabo hasta ahí mi presentación por el tiempo. Cedo la palabra a los organizadores. Gracias, ingeniero. Recordamos a nuestros amigos virtuales que pueden seguir utilizando los chats de Facebook y Meet para seguir formulando sus preguntas, recordando que estas sean oportunas y concretas, indicando su nombre completo, ya que estas preguntas serán resueltas igualmente de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 1 minuto y medio por respuesta. A continuación, tengo el agrado de presentar al doctor César Gilberto Saldaña Fernández y a la periodista Luz Quintana Vera, representante de Montaña Lima y Montaña Cajamarca, respectivamente, quienes se harán a cargo de la ronda de preguntas. Adelante, Montaña César y Montaña Luz. Gracias, mi querida conductora Clayibel. Mientras preparan sus preguntas, quiero felicitar al ingeniero Jorge Luis Mírez Tarrillo, un joven muy versado, muy entusiasta en ciencia y tecnología. Creo que es una de nuestras figuras, muy inquieto. Él fundó la Asociación Chotana de Ciencias en Chota y siempre está al día con con todos los temas de ciencia y tecnología. Mientras viene la pregunta, yo le preguntaría, ¿no? En el Perú nosotros sabemos que producimos la energía más barata del mundo, creo, porque la producimos con agua, nuestra caída es de agua, y también últimamente está en Chota justamente estableciendo un parque eólico de generación de electricidad, ¿no? ¿Cómo vamos en ese
a nivel mundial, a nivel comparativo, en la producción de energía limpia, que no produce CO2. Sí, bueno, doctor Gilberto, acá el marco legal, digamos, todavía no permite una fuerte participación de inversores. El marco de Chile, el marco chileno, sí permite. Un ejemplo, por ejemplo, es que acá en el país, lo que es potencia debido a la generación de electricidad, debido a lo que son plantas solares fotovoltaicas, se hace pensando en las 24 horas del día. En cambio, en Chile, la producción de energía solar se hace solamente en horas del día. Hay sol, solamente las horas del día, es lo más lógico. Pero acá se considera como una potencia de las 24 horas, cosa que el productor de planta solar fotovoltaica en Perú solamente produce en el día, pero tiene que compensar las 12 horas restantes en las que no hay sol. Entonces, el marco de pronto no es propicio, pero todo lo que se ha hecho, que son aparte iniciativas del Ministerio de Energía y Minas, que son las subastas de energías renovables, es un buen inicio. Esperemos que, en primer lugar, crezca la demanda debido al crecimiento de las empresas, de la economía, de proyectos mineros, etcétera, y eso va a propiciar de que de pronto la necesidad de energía sea incrementada y se fundamente esas inversiones. Todo el mundo aspira a que la energía sea renovable y acá en el Perú tenemos solar y eólica de las mejores condiciones del mundo. Pasamos la palabra a nuestra periodista Lulú para alguna pregunta que le haya llegado ya. Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los montañas, ¿no? Un agradecimiento especial, por supuesto, también al ingeniero Jorge Luis Mírez Tarrillo, que ha estado a cargo de esta interesante exposición. Bueno, sí, hay una pregunta de nuestros amigos que a esta hora están en conexión con nosotros, y la pregunta lo hace Aníbal Ríos Saldaña, el profesor Aníbal Ríos Saldaña, y dice lo siguiente. La pregunta es, ¿la ciencia y tecnología ayuda a la conservación de la salud de las personas? Sin embargo, en la región Cajamarca se vive una gran contaminación. ¿Por qué no se respeta los acuerdos internacionales y nacionales en relación al ambiente? Adelante, ingeniero Jorge Luis, le escuchamos ante esta pregunta. Bueno, hay varios motivos ahí, pienso. Es una situación bastante compleja desde varios puntos de vista. La gente elige sus autoridades y después se queja de la elección de las mismas. Hay muy poca iniciativa de personas de querer participar de lo que son las actividades del sector público. Me refiero a que un ingeniero altamente capacitado, digamos, ve el servicio público como una oportunidad cuando ya otras no existan. Entonces, esa pérdida de pronto y compromiso de profesionales de querer participar en las acciones o en las tomas de decisiones del sector público, conociendo cómo es el sector público, profesor Aníbal, yo también he trabajado, sigo trabajando en el Ministerio de Salud, sabemos lo complicado que es lidiar con decisiones de pronto no adecuadas, pero hay que tener un compromiso para poder hacer eso. Pero ese compromiso significa crear desde abajo, incentivar a que los jóvenes de pronto participen de lo que es el servicio público, como ingenieros, etcétera, etcétera, para que ellos puedan integrarse y puedan solucionar este tipo de problemas. En las regiones, en todas las regiones hay problemas de contaminación de diferente grado, pero hay también universidades que están ahí pendientes. Entonces, el problema es bastante complicado para responder y yo opinaría de que es bueno incentivar a los jóvenes para que participen en las labores del sector público. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Jorge Luis, por la respuesta. Profesor, doctor Saldaña, adelante con la siguiente pregunta. Una pregunta del señor Eptiben Rojas. Pregunta al doctor Mírez, ¿qué políticas es necesario implementar en el Perú para potenciar la investigación científica? Ya, bueno. Saludos, profesor Steven, hasta Punta Arenas. Lo hemos conversado en algún momento con el profesor Steven y quizás con parte de las selectas personas que estamos acá reunidos. Es un problema bastante complicado.
hay universidades que tienen un compromiso por hacer las cosas lo mejor posible. Algunas universidades nacionales, especialmente. Lamentablemente, sucedió en Ecuador y creo que es acá. En Ecuador, para que mejoren las cosas, Correa puso cosas bastante estrictas y puntuales. Exigencia. De tal manera que yo comento, pues habían profesores que estaban completamente desesperados de cumplir lo que el gobierno decía, porque si no, las cosas iban a ir feo para la universidad. Dinero hay, pero considero que lo que principalmente se debe apoyar es la manufactura, que va a dar trabajo para mano de obra, mucha mano de obra, y especialmente los temas que tienen que ver con alto valor agregado en tecnología. Es decir, podemos hacer acá en el país circuitos integrados, podemos hacer máquinas, herramientas, podemos fabricar diferentes equipos que pueden servir para la industria y crear un círculo de productos y servicios y nuevas empresas tecnológicas que poco a poco pueden ir creciendo, fortaleciendo a la universidad y a la demanda local. Ingeniero, una curiosidad. Hace poco leí que había en el Perú las reservas más grandes de litio. Dígame, ¿eso contribuye a producir más energía limpia o no tiene mucho que ver? Disculpe la... Me lo preguntaron hace 2 años que fui al Congreso Bio Energía, que es en Chile. Participé ahí como delegado del Perú, porque tanto Perú, Bolivia y Chile comparten la parte geográfica en la que hay un recurso de litio bastante interesante. En ese momento yo opiné de que el litio no tenía futuro. ¿Por qué? Porque al estar en países inestables políticamente, socialmente y económicamente, cosa que se vio en Chile el año pasado, cosa que se ve acá en el Perú, también en Bolivia, el que fabrica, el que crea tecnología, no puede tener ese tipo de países que le proveen de esa materia prima, porque de pronto hay una revolución en Bolivia y cambian de presidente y ese presidente se cierra y no saca el litio y ¿de dónde voy a fabricar? Se me cae el negocio. Ellos, los países que desarrollan tecnología, crean alternativas tecnológicas para poder hacer lo mismo con diferentes materiales. Los materiales que ahora que son para las baterías de litio que son conocidas, pero los materiales que ahora se desarrollan para las baterías son, por ejemplo, baterías de azúcar. El azúcar que nosotros comemos en la casa, esas baterías, ese azúcar, sacarosa, ahora utilizan y prácticamente se fabrica en cualquier campo. En Estados Unidos hay plantaciones inmensas de caña de azúcar y con eso desarrollan baterías y así otros materiales que les hagan menos dependientes tecnológicamente. El litio es uno de los materiales, así como el bono de la isla, se hizo la guerra y al final perdimos y al final pasaron unos pocos años después de la guerra, crearon el abono sintético, la guerra nos sirvió de mucho como recurso de guano natural como fertilizante, ¿no? Gracias, ingeniero. Mire que creo que tenemos unos 15 minutitos para ver qué se le quedó en el tintero, porque por falta de tiempo tuvimos la sensación de que nos cortaba un poquito su interesante conferencia. Creo que podríamos utilizarlo mientras de repente vienen un poco más de preguntas. Muchas gracias, doctor. Bueno, lo que se quedó un poco pendiente era aquellas tecnologías que son a futuro, digamos, y que podemos aprovechar para incentivar algunas aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser inclusive de manera local o en nuestras propias realidades. No significa pues que si de pronto este material superconductor que ahora ya hay en temperatura ambiental, por ejemplo, para el caso de los quemados, a alguien se le ocurre hacer una cama para tratamiento de personas en la que la persona pues prácticamente esté suspendida en el aire encima de esa cama, lo que es levitación magnética. Otro tipo de cosas que puede interesar mucho a nuestro país, a nuestras diferentes regiones, es todo lo que es el negocio del carbono, lo que es captura o mejor aprovechamiento del carbono es bastante útil.
no solamente por el hecho de que el aire se le retire el CO2 y otros elementos que contaminan, que están presentes en una cantidad muy grande que se inyectan al aire, sino que ahora con los nuevos materiales tipo grafeno, que es carbono, o los nanotubos de carbono, y otros materiales que salen del carbono, se pueden aprovechar para crear industrias. Ustedes no sabrán, pero yo me enteré, por ejemplo, que de los autos eléctricos de Tesla, los parabrisas se fabrican acá en Perú. Y es una empresa de emprendimiento tecnológico que tenía experiencia en vidrios, pero hicieron algunas modificaciones que le gustó a Elon y los parabrisas de los autos Tesla se fabrican en Perú. O sea, es algo que podemos hacer. Este negocio del carbono tiene mucho que ver, inclusive con las plantaciones de biomasa. La biomasa tiene un negocio, tiene el siguiente sentido: siembro plantas, estas capturan el CO2, la convierten en madera, esa madera la utilizo y siembro más plantas. Esa es la economía que hacen muchos países. Chile lo hace, Europa lo hace, Europa del Norte lo hace, de tal manera que el carbono simplemente sigue un ciclo a nivel de superficie. En Alemania se hacen edificios ya de madera. Lo malo que nosotros, que durante mucho tiempo se hizo, no solamente acá, sino a nivel mundial, es cortar los árboles sin poder reponerlos. Al cortar los árboles, disminuye la cantidad de agua en el terreno, y por lo tanto el agua, siendo un gran almacenador de energía, hace que a medida que se vaya perdiendo durante el tiempo, erosionando el terreno, pues los inviernos sean cada vez más fríos y los veranos que sean cada vez más secos. Esto es lo que mencionaba el doctor Gilberto referente a las baterías, y tengan en cuenta que las baterías de ion litio, Li-ion acá, solamente es una pequeña parte de todo el abanico tecnológico de baterías. Tenemos baterías de hasta 1000 megavatios, que viene a ser un sexto de lo que consume el país en máxima demanda hasta ahora. Y tenemos baterías que pueden brindar servicios durante horas. Inclusive hay otros tipos de baterías que no están acá, que sirven para almacenar de un mes a otro mes, de verano a invierno. Hay baterías térmicas también. Todas esas tecnologías que vienen a ser algunas de manera sencilla, como las baterías en base a sales, la sal común, la que le colocamos nosotros ahí a nuestra sopa, a nuestro segundo, para que le dé sabor, esa misma sal que ahora abunda en los mares, incrementando la salinidad, esa misma sal es la que se utiliza ahora para lo que es baterías de sales de alta temperatura que almacenan una tremenda cantidad de energía. Esa tecnología la desarrollan, y por ejemplo yo he visto en la Universidad de San Diego baterías de 10 megavatios, es decir, lo que Chota, Santa Cruz, Bambamarca consumen en un día, puesto en una batería, nada más. Y también está lo que es la tendencia a redes eléctricas inteligentes, que es la automatización de la red eléctrica, que es el principal modo de transmitir energía eléctrica, de transmitir energía a cualquier planeta. Y eso hay que recordar, por ejemplo, un poco de historia, ¿no? En los primeros años de la Unión Soviética, lo que se impulsó era un proyecto de electrificación masivo. Lo hizo Estados Unidos también luego de la Gran Depresión, llevar energía a todos los rincones del país. ¿Para qué? Para que de pronto la manufactura que se creaba por iniciativa propia tenga el motor que lo haga funcionar, la materia prima que lo haga funcionar, la energía, ¿no? Mover los motores y todo eso, que era un principal factor. Acá en el país, nuestro sistema eléctrico es bastante débil, el mismo hecho que no tiene una gran demanda. No hay una gran demanda, entonces el sistema eléctrico es bastante débil. Como un sistema eléctrico es bastante débil, no se puede conectar la cantidad de energías renovables, porque estas también dependen de algo que de pronto es inestable, no es predecible. El viento y el sol son elementos que de pronto puede haber un buen sol y pasa por ahí una nube y completamente la planta solar fotovoltaica se apaga. Igualmente con el viento. Y el viento puede ser que en un momento, un buen viento, pasa unos cuantos minutos, se va el viento y la producción decae a poco. Y eso es como que
no es adecuado para el sistema eléctrico. Entonces, actualmente se investiga formas cómo hacer que el sistema, a pesar de esa cuestión impredecible del viento y del sol, pueda funcionar muy bien, y entran a tallar los aportes que se hace desde Perú en cuanto a almacenamiento. Y la red eléctrica inteligente sirve o funciona parecido a como nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando alguien acá en Lima, digamos, está en una movilidad, sea su carro propio o yendo en una combi o en el transporte público, todos están metidos en su carro, pero todos estamos de la mejor manera llevando nuestros vehículos a través de la pista. Ahí nos comunicamos, nos guiamos de cómo va el otro, e instintivamente todos pareciéramos que trabajáramos en conjunto para que el tráfico siga fluyendo. Eso es un punto de vista del sistema eléctrico. Elementos que de pronto se comunican entre ellos de la forma mínima necesaria, de tal manera que la energía vaya hacia los usuarios, de una manera que el sistema nunca colapse, cosa que no vemos en Chota. Yo me acuerdo en Chota, desde hace años, siempre los apagones, y bueno, y hasta ahorita siguen siendo los apagones, ¿no? Ahí hay un problema entre técnico y no sé qué cosas más habrá ahí, pero es un problema peculiar de nuestra zona. Pero este problema de lo que son las redes eléctricas inteligentes es una solución mundial, es una solución mundial. Las cosas que acá se hacen es como en la época que yo estudiaba en la universidad en Pedro Ruiz Gallo, había una revista de un instituto de Estados Unidos en la que mostraban unos circuitos eléctricos en la que al tocar un punto determinado de ese circuito eléctrico era como una malla de esas que sirven para guardar pollos en una granja. Era una malla de ese tipo, de tal manera que si yo colocaba el punto, la mano en un punto determinado, se podía saber en base a las lecturas del circuito dónde había colocado el dedo en esa malla. Eso era el antecesor de lo que son las pantallas en los teléfonos que ahora tenemos, teléfonos celulares que nosotros tenemos. Si en ese momento alguna universidad haya podido meterse en manejar esas, hubiera sido otra situación diferente acá en el país. De pronto se hubiera insertado en proyectos internacionales y una cosa así. Y acá para los chicos que de pronto les interesan esas temáticas, todas estas tecnologías, así como me preguntó el profesor Aníbal, mueven una parte de lo que es tecnología, también mueven una parte de lo que es economía, normativa, financiamiento, mueven todo en economía y crean un nuevo mercado, nuevos mercados, nuevos clientes, nuevas empresas tecnológicas, nuevos puestos de trabajo, que es lo que ahora, a medida que la población mundial crece, y también muchos países van creciendo económicamente y todos queremos una mejor calidad de vida. Obviamente es parte natural del desarrollo de una sociedad, es natural del desarrollo de la humanidad. Pero este desarrollo es acompañado, si es que se quiere llevar de la mejor manera, es decir, en paz, tiene que ir acompañado por un buen manejo del sistema educativo, en la que siempre se pueda invertir lo mejor posible en ciencia. A veces no hay quisiéramos que de pronto haya todo el dinero del caso y que esto fuera un mundo ideal, hipotético y todas esas cosas. Pero si eso le preguntamos a un padre de familia que de pronto dice, no, yo quiero apoyar a mi hijo de la mejor manera posible, y incentivándolo, motivándolo, ese muchacho va a ser de pronto alguien que sale y que rompe el paradigma, y uno dice, ¿cómo es que un sistema educativo tan malo pudo sacar este tipo de personas? Lo vemos en Chota bastante seguido, en otros lugares. Acá mismo hay chicos en la universidad que de pronto cuando uno les entrevista o les conoce en clase, ya que nacen con una estrella, pero que uno dice, pues, caray, ¿de dónde salió eso? Y la Universidad de Ingeniería, pues, este año hizo un análisis de las publicaciones que habían hecho los profesores desde el año 64, ha tratado de rebuscar todas las publicaciones que he podido encontrar, publicaciones estándar internacional, y con eso nos ha fijado un punto de partida, un nuevo punto de partida, en la que nosotros sabemos qué facultad produce más, qué facultad produce menos, y sabemos cuánto produce,
cuánto es su nota, porque también las publicaciones, lo que es la producción científica, tiene una nota, tiene una escala, así como en el examen es de 0 a 20, y eso es muy bueno, porque siendo una universidad nacional peruana y al formar ingenieros, tanto para el sector empresarial, también formamos gente que de pronto les gusta hacer una maestría, un posgrado, y como son jovencitos, acá vienen personas de países de afuera, por ejemplo Francia se lleva el 60% de todo el capital humano que se lleva de Perú, 60% lo lleva de la Universidad Nacional de Ingeniería. Igualmente otras universidades nacionales, otras universidades privadas como Cayetano Heredia, Católica, todo eso. Y uno puede pensar, bueno, ¿por qué se los lleva a otros países? Es que acá nosotros promocionamos una cosa de que ese joven, si se queda acá, si tiene, digamos, toda la fortaleza y todo el ímpetu del caso, puede hacer acá sus investigaciones, como lo hacemos muchos de los colegas que hicimos acá. Pero si hay una oportunidad de salir hacia afuera, es bueno que salga. Es bueno que salga porque salir del país te cambia completamente el paradigma de las cosas que nosotros usualmente vemos más allá de nuestras 4 paredes o de nuestros 4 contornos o más allá de nuestras 4 fronteras. Y ese chico va a ir afuera, conoce, se capacita y va a regresar al país. Lo que hacemos ahora en la universidad es crear el clima adecuado para que nuestros egresados que salen siempre se mantengan en comunicación con nosotros. Y si en algún momento ellos quieran llegar, quieran regresar, regresen y encuentren un espacio en el cual se puedan desempeñar. Eso lo hemos hecho, hemos tenido gente que ha regresado, han tenido al menos un espacio para poder continuar sus investigaciones y de pronto ya encontrar la oportunidad y insertarse en el sistema educativo. No en la misma universidad de ingeniería, quizás en otra universidad, pero al final todos estamos en el mismo país, todo es nuestro Perú querido, así que esas diferencias competitivas, digamos, que se puede pensar entre universidad cuando se piensa como país, no deben existir. Y bueno, eso es lo que quería presentar, agradecer a Montaña, que siempre estamos en comunicación, a todos ustedes, y bueno, para mí ha sido esta reunión una de las muchas que hemos tenido a lo largo de todos estos años y que vamos a seguir participando y colaborando de la mejor manera posible, sea a la distancia o de manera presencial, con ustedes, mis estimados amigos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Jorge Luis Mírez Tarrillo. A los integrantes del Grupo Montaña nos interesa mucho por ser una asociación ecológica, ecoturística, su opinión acerca de lo que parece que ser una esperanza para la contaminación más grande que producen, digamos, los millones de vehículos motorizados. Parece que el advenimiento del vehículo eléctrico va a ser la muerte, digamos, de la industria automotriz de motores de combustión interna, porque los motores eléctricos con las justas, digamos, pues no sé, tendrán una centésima parte de partes movibles que el motor de combustión interna, ¿no? Y tiene menos desgaste, según decían, hacían un comentario, cuando había un desperfecto, una persona se iba a un taller y en menos de media hora le cambiaban el motor completo, ¿no? Porque, digamos, había una diferencia abismal entre la producción y el funcionamiento y, por supuesto, con energía limpia. No sé qué piensa usted de esto, ingeniero. A mí me ha impactado muy favorablemente y nos da una esperanza, pero un experto como usted, ¿qué piensa de esto, ingeniero? Mire, al final eso es un negocio en la que, como cualquier negocio, los vendedores siempre quieren presentar su producto de la mejor manera, ¿no? En el caso de los vehículos eléctricos, está bien, funcionan con litio o con baterías y son motores eléctricos, pero hay que pensar de los materiales que se utilizan para esas baterías. Y algunos materiales son, en primer lugar, muy raros, lo que significa una exploración de esos minerales de mucha cantidad que se remueve, o sea, minería a gran escala, para poder obtener materiales que son bastante raros en la tabla periódica, como el astato, iridios y otros materiales son extremadamente raros.
y extremadamente costosos de producirlos. Eso de la minería a gran escala, que sirve para remover miles de toneladas de tierra para solamente tener unos gramos de un material raro que se utiliza, es una cosa. Lo otro que también, todo eso, los autos eléctricos utilizan acero, es decir, hierro. O sea, ahí detrás hay todavía una tecnologías que de cierta manera, no podemos decirlo, son tan limpias o tan venideras. ¿Cuál es la ventaja que de pronto tienen los vehículos de combustión interna? Los vehículos de combustión interna se rigen en Europa, por ejemplo, con estándares europeos que son cada vez más exigentes, y ahí ellos conversan entre todos los sectores, desde el usuario hasta el fabricante, y llegan a un acuerdo de que progresivamente se utilice menos combustible y que las emisiones de CO2 sean cada vez menores. Inclusive hay vehículos experimentales de lo que es de combustión interna que no botan ya CO2, no botan CO2, son completamente limpios. Y lo que hacen es secuestrar el CO2 y convertirlo pues en una pastilla de carbón que tranquilamente cada cierto tiempo se llega a remover. Es parecido, por ejemplo, a lo que es las baterías de plomo ácido, que en un momento se decían que ya perdieron su vigencia, pero ahora existen baterías de plomo ácido mejoradas que están trabajando 10 años y no hay pérdida de degradación del electrolito, cosa que antes una batería de plomo ácido, recuerdo trabajar en el hospital, cambiábamos cada 2 o 3 años porque ya se malograba. El vendedor siempre va a querer decir que lo que son autos eléctricos y todo eso es lo último, igualmente lo que son los vehículos de combustión interna, pero los combustibles fósiles, debido al crecimiento, la energía que consume el mundo es tan grande, pero es tan grande y su incremento y su rapidez con que evoluciona es tan veloz que los combustibles fósiles van a seguir siendo una componente importante de toda la matriz energética mundial. En los próximos 100 años o quizás 150 años, es así más o menos. No significa que los pozos, el petróleo se vaya a agotar, ni el gas se vaya a agotar, sino que la tecnología actual simplemente ha podido recuperar un porcentaje de ese petróleo, pero hay mucha inversión e investigación para que ese CO2 que está hacia afuera, externamente, pueda ser recuperado. Es la economía de carbono que yo le comento, y que nosotros tenemos de manera natural la fotosíntesis, por ejemplo, las plantitas que son de verde, el verde ahí capturan el CO2 y lo aprovechan. También se está procurando hacer fotosíntesis sintética, hacer una emulación de lo que es la planta, pero de manera sintética, para poder aliviar de ese CO2 a la atmósfera. Entonces, ahí esas tecnologías nuevas hay que verlo con mucho cuidado, porque algunas marketeramente pintan como que la cosa es muy buena, pero cuando uno mira los detalles técnicos, hay muchas cosas por ahí que no son tan amigables, digamos, inclusive son un poco más nocivas con el medio ambiente. Las turbinas eólicas, por ejemplo, se hacen de fibra de vidrio, y estas ya han sido instaladas desde la época de los 80. Han pasado 20, 25 años y ahora nos enfrentamos a un nuevo problema de basura, que son todas las turbinas eólicas, que son miles de miles, que de pronto dejan de ser útiles y hay que desmantelarlas, y ¿qué nos vamos a hacer con tanta basura que se ha generado de esas turbinas eólicas? Entonces, es un tema todavía que talla, y es como que de pronto, antes un reloj que era de cuerda, y salen los relojes electrónicos. Entonces, bueno, ambos tienen sus mercados y tienen sus competidores. Como gente que, por ejemplo, somos familiarizados con la parte de energías renovables, me incluyo, yo puedo usar un vehículo de combustión interna, pero soy consciente de que mi aporte al medio ambiente, en conocimiento en este caso, debe ser tal que compense lo que yo afecto al medio ambiente, inclusive que pueda de pronto aportar un poco más de mis efectos. Ese tipo de conciencia social es la que se hace en Estados Unidos, en Europa, en la que uno pregunta
a un europeo, ¿no? Oiga, ¿y usted por qué está colocando su panel solar en su casa? ¿Por qué está colocando una turbina eólica en su casa? Y le dicen, bueno, miren, ¿sabe qué? Yo creo que quiero contribuir al medio ambiente, una cosa así. En cambio, cuando se pregunta eso en América Latina, te preguntan, ¿por qué no coloca panel solar? No es económico, no es rentable. Nosotros lo vemos desde el punto de vista económico, otros lugares lo ven desde el punto de un compromiso con el medio ambiente y de cuidado de ello para las siguientes generaciones. Muy bien, ingeniero Jorge Luis, hay otra pregunta también, ¿no? Vamos a remitirla para que pueda contestarle. Y la pregunta es, hace unos años se trabajó en la elaboración del proyecto educativo local de la provincia de Chota. Una de las iniciativas propuestas fue implementar un centro de ciencia y tecnología. Incluso se visitó el terreno, pero allí quedó. La pregunta de Joselito Blitas es la siguiente. ¿Es posible la implementación y desarrollo de un centro de ciencia y tecnología en la provincia de Chota, considerando los presupuestos y los recursos humanos con los que se cuenta? Adelante, ingeniero, le escuchamos. Bueno, Joselito, buenas noches. Ya tenemos implícitamente algo de el Centro de Ciencia y Tecnología desde hace años, que vienen a hacer los concursos nacionales de ciencia y tecnología. Lo que pasa es que un poquito parte de la cultura latina es el mirar, digamos, a la gente estudiosa desde un punto de vista no tan favorable, el bullying o las burlas que no ayudan a eso. Cuando se cree el clima adecuado, y para eso hace años hacíamos programas de Ciencia al Día, para que un poco sea un tema que se hable de manera abierta y de tal manera que eso venza un poco el temor a que esas familias con niños, digamos, se motiven y puedan hacer sus concursos, algo así como hace muchos años eran los concursos de cometa, el concurso de disfraces, los concursos de muñequitos o los concursos de favores que habían en las noches. Estamos refiriendo a los años 85, 90, 95, recordarán. Entonces, crear una institución referente, así como se llame, para ciencia y tecnología localmente, puede ser cosa de la universidad, del alcalde, etcétera, etcétera. Pero si nosotros queremos rescatar lo que nosotros tenemos ahora, es fortalecer esos concursos nacionales de ciencia y tecnología y crear de pronto con iniciativas como, por ejemplo, la de la montaña o nosotros la Asociación Chotana de Ciencias, que el año pasado, claro, el año pasado, el año antepasado, si no me equivoco, hicimos un año con Radio Santa Mónica, con emisión directa desde la Universidad Nacional de Ingeniería, un programa que se llamaba Hablemos de Ciencia todos los sábados, un poco para crear ese clima y romper un poco el temor de muchos jóvenes y familias para meterse en estos temas y de pronto hacer sus experimentos, llevarlos a los concursos y un poco que estos se familiaricen. Yo, por ejemplo, mi mamá falleció este año, pero yo lo que tengo de ella es un mensaje bien claro. Esto hay que verlo como un experimento, porque cada vez que había una curiosidad mía decía, vamos a hacer un experimento. Y ese experimento, ese pensar que todo es un experimento en el que voy a someter hipótesis, voy a pensar de que esto, ¿qué voy a conocer de nuevo? Siempre lo llevo en la vida diaria y uno no pierde la curiosidad por más problemas que pueda tener. Y esas cositas a veces se van de la familia hacia los niños y motivarles en sus vocaciones que tengan y a empujarlos hacia adelante. El clima social en la que Chota, por ejemplo, se desenvuelve con una sociedad cultural, con un per cápita de gente que más se dedica al estudio y también a otras cosas, pero entre las regiones, entre las provincias del norte del Perú, la gente Chota termina y piensa en estudiar algo, porque ve que ese es un futuro bastante prometedor. El clima es adecuado para eso. La ciudad crece mediante intelectos como López Coronado y otros, y con actividades culturales, y como es esto de las campañas que hacen los domingos, por ejemplo, para lo que es la planta de oxígeno, en la que la gente sale a cantar, muestra su arte, muestra su poesía. Esos climas fomentan y hacen partícipe, o las reuniones de rondas que se hacen, en las que están los padres, las señoras y los niños, fomentan a que las nuevas generaciones de pronto venzan sus temores y manifiesten sus vocaciones.
Esos creo que serían los mejores centros de ciencia y tecnología, que serían mucho más efectivos, porque lo otro, una institución formal y todo eso depende de muchos factores y decisiones, sobre todo políticas y económicas. Gracias, ingeniero. Hay dos preguntas que parece que se relacionan justamente con lo que acaba de expresar, de dos catedráticos chotanos, el doctor Héctor Malca Coronado y el doctor Ernesto Cieza Tongo. Dice, ¿por qué en las universidades peruanas no se forman estudiantes con actitudes a la investigación científica y solo está dirigida a la obtención de grado académico? La de Ernesto Cieza Tongo más o menos básicamente lo mismo. Pregunta, ¿existen universidades peruanas que están realizando investigación científica en beneficio de nuestro país? Usted como más conocedor en el aspecto de investigación, le pedimos su opinión. Claro, claro, sí hay universidades que hacen todo eso, y uno puede mirar el ranking de las universidades en producción científica, quienes la lideran, ¿no? Universidad Cayetano Heredia, quien ve principalmente una universidad en base a lo que es los problemas de salud, tuberculosis y todo eso. Yo conozco parte un poco la universidad y las personas que hacen, y bueno, tienen sus limitaciones, todo eso, pero se compran el pleito de mejorar la salud pública en base a sus investigaciones. San Marcos, la Universidad de San Marcos, la Universidad Católica, que les comento, los conozco en persona. ¿Qué otra universidad? Hasta la Universidad Tecnológica de Lima Sur, la UNTEX, que a un momento yo trabajé, que está cerca del polo industrial de Villa El Salvador. También forma chicos, y los chicos vienen con sus problemas a la universidad y de cierta manera se tratan de solucionar. Ese es uno. Las universidades de cierta manera se comprometen. La Universidad de Ingeniería no es una universidad grande. La Universidad de Ingeniería solamente tiene 12.000 personas, 12.000 estudiantes, y la plana docente es algo de 1.000 personas. No es una universidad grande. Tampoco tenemos un presupuesto grande. Inclusive cada año el presupuesto que nos asignan siempre es defectuoso, por eso que la UNI tiene empresas para crear recursos adicionales, pero a pesar de todas las limitaciones producimos investigación, no solamente pensando en el país, somos muy pocos profesores, sino también pensamos en los problemas de connotación mundial. También el otro aspecto es el compromiso del docente, Si hay un docente que realiza investigación, pues lo mejor es trasladar esa experiencia a los chicos. Yo, por ejemplo, enseño en la Universidad Nacional de Ingeniería un curso que es metodología de investigación. No les hago más que transmitir mi experiencia de cómo hacer investigación, cómo redactar artículos, qué es lo que hay afuera, cómo se hace, todo lo que uno se ha ganado en los años. Facilitarles a ellos para que ellos, si es que alguno de ellos se interesa por hacer una vida académica, se les sea su camino un poco más fácil de lo que nosotros, digamos, lo hemos transitado. Es el compromiso de los docentes. Entonces, los docentes ahí juegan un factor importante en todo ello. Las nuevas generaciones de docentes son los que de pronto tienen un contacto más cercano con la gente de afuera, o han ido a viajes afuera, por el mismo hecho de la modernidad. Ahora es muy fácil coger un avión, ir a otro país y regresar. Son los que se espera que se inserten dentro de la universidad. Y es también un poco el paradigma de la universidad, la forma como se trabaja en la universidad. Las cosas que yo aprendí en la Universidad de Ingeniería, por ejemplo, es un cálido trabajo entre tutor y estudiante. O sea, el tutor viene a ser un asesor, pues que es un completo asesor, está junto contigo, te brinda información, está viendo todos los aspectos tuyos como si fuera una situación padre-hijo, digamos, ¿no? Y ese calidez, luego uno nuevamente lo transmite a la siguiente generación. No es tanto la exigencia, no es que la Universidad de Ingeniería seamos tan exigentes, una cosa de personas bastante cerradas, sin mucha alegría, digamos, sino que las cosas, cada estudiante tiene su propia formación y su propio recorrido, digamos, a cómo ha llegado a la universidad, y con él hay que lidiar de diferente manera, hay que crear un clima diverso de comunicación. Y quizás, es decir, una cosa que queremos explicar, hay que explicarlo como de 5, 6, 7 maneras, de tal manera que llegue a todos los estudiantes, y crear el clima de confianza para que no se pierda por un lado la técnica, ni para que otro lado se pierda
no se gane de ellos un temor de que las cosas son difíciles, sino mostrarles que las cosas son sencillas, un poco con el ejemplo y otro poco con las mejores recomendaciones que le podemos dar a ellos, ¿no? Y es algo que de pronto en algunas universidades, independientemente sea de Perú o de fuera, no he visto, ¿no? Los profesores llegan, cumplen su labor y chao, se quitan, ¿no? Y ahora con esto de virtual, pues mucho menos, y ya el contacto en la universidad de manera presencial era cumplo con mis horas y me voy corriendo a hacer otras labores, ahora es mucho menos. Entonces, hay los mejores tutores que yo conozco dentro de las universidades peruanas, como Gago o Milfosí, Mirianos de Caretano, son aquellos que pues están con un trato cordial con los estudiantes, y ese trato cordial pues les anima a ellos a que el camino es interesante, el camino es ameno, y eso continúa hacia adelante, ¿no? Las universidades, muy pocas son las que se compran el pleito de hacer investigación, y muchas de las otras universidades, somos en el país más de 100 universidades, no tienen mucho aporte. En Brasil pasa lo mismo, son más de 800 universidades, pero son muy pocas las que en verdad hacen investigación. Yo soy también un poco los defensores de que debe haber una calidad mínima de las universidades. La labor de SUNEDU está muy bien, debe ser un poco más exigente. Ecuador lo hizo un poco más exigente, Colombia también puso las cosas bastante serias, porque si es que no se pone eso, simplemente como país no vamos a tener un adecuado futuro, dado que nosotros hasta ahorita seguimos dependiendo fuertemente de lo que son materias primas. Chile ya lo tiene el problema bien cargado porque ellos dependen del cobre, y por más inversión que hayan podido hacer, aún siguen dependiendo de sus materias primas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Jorge Luis. Bien, por aquí también tenemos, ¿no?, otra de las inquietudes de nuestros amigos que ahora están en conexión con nosotros y nos escriben desde México. Rodrigo Tobar dice, excelente investigación, pero ¿por qué entregar los recursos naturales y tecnología que se encuentra en el país, dárselos a otros países con tecnología de punta? ¿Por qué no explotarlos la gente peruana? Porque creo que en Perú hay gente altamente capacitada. En México, señala, el presidente nacionalizó el litio como el petróleo. Entonces, ¿por qué Perú no hace lo mismo? ¿Por qué esa entrada de comentario de Rodrigo Tobar, que nos escribe desde México? ¿Qué comentará al respecto, ingeniero Jorge Luis? Bueno, ahí hay que recordar un poco de la situación histórica, política y todo eso que ha sucedido a nivel nacional, ¿no? No solamente ahora, sino desde hace muchos años atrás. Quienes se dedican un poco a eso, quizás lo pueden explicar de mejor manera. Gente capacitada hay en el país. Hay gente que se compromete mucho con el país y se quiere quedar. Yo conozco muchas historias de personas que han hecho todo lo posible con quedarse, con querer aportar a su país. Hay gente que ha ido fuera del país, a hacer una maestría, un doctorado, y han regresado al país y han tratado de la manera de quedarse acá en el país. Pero el país no ha abierto las puertas a ese tipo de personas, de muchas maneras. Uno, las mismas universidades. Dos, los mismos colegas que de pronto ven a alguien de afuera que compite con ellos y no le dan apertura. Es un problema bastante complicado de idiosincrasia y un poco así. Y que hay gente muy capaz. Al final, esa gente, ¿qué es lo que hace? Pasó en la época de Fujimori, cuando bajaron los sueldos de los docentes. Mucha gente capaz simplemente dice, bueno, yo puedo tener una oportunidad afuera, se van afuera, contribuyen con esos países de afuera y les va muy bien económicamente, pero hay esa sensación de siempre querer aportar a nuestro país. México, como está cerca de Estados Unidos, es quizás una realidad un poco diferente a la nuestra, que nosotros estamos alejados de todo, digamos, de todos los países desarrollados. Nuestra única referencia es Brasil, que lleva una gran parte también de recursos humanos hacia Brasil a estudiarlos, formarlos y regresarlos. Pero acá en nuestra historia peruana, desde el litio, el oro, el petróleo, hasta el guano de la isla, todos los recursos primarios han sido explotados y agotados en su momento, han sido excelentes oportunidades, pero las autoridades que de pronto se eligen en mayoría no han sido las adecuadas, pues, ¿no? Es una elección democrática y
Es una de las consecuencias del sistema educativo en la que participamos todos de cierta manera. Gracias, ingeniero Mires. El problema de los millones de toneladas de basura que producimos, que al mundo nos preocupa a todo el mundo, ¿no? Acá hay una pregunta relacionada con eso justamente, la señora Carmen Yulisa Buccelli Regis. Saludos para el ingeniero Jorge. En cuanto a cuidado del medio ambiente, quisiera preguntar, ¿existe alguna propuesta para desechar los residuos peligrosos como cables de computadoras, pilas, baterías, piezas pequeñas de artefactos, etcétera, etcétera? Porque tengo entendido que deben ser desechados en un lugar apropiado o quizás deben recibir algún tratamiento especial. Sí, bueno, saludos a Carmen, a la distancia. Miren, sí hay tecnologías. El problema grande en el país es el marco de contrataciones. Se contrata, según la ley de contrataciones del Estado, se contrata al menor precio. Y resulta que las tecnologías también cuestan, tienen un costo. Así que, por ejemplo, hay para el tratamiento de aguas servidas de las ciudades. Alemania tiene una planta que utilizan lo que en Chota conocemos como totoritas en el campo. Unas plantas flotantes que crecen ahí, las vacas se van a tomar su agua y uno les pregunta a los del campo, ¿no? ¿Y estas plantitas qué hacen? No, es limpia el agua, ¿no? Limpia el agua, te dicen, ¿no? El agua lo mantiene fresca, el agua lo mantiene limpia para el ganado. Esas plantitas de totoritas, toda esa especie en Alemania lo han estudiado, cuánto captura, cuántas de esas plantitas pueden de pronto servir para una ciudad que tiene 1.000 personas, 10.000 personas, y tienen plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas que solamente funcionan en base a ese tipo de plantas. Pero esa tecnología, toda esa implementación cuesta mucho más caro que una planta tradicional de agua. Y acá en el país, como el marco de las contrataciones dice que gana todo aquel que vende a menor costo, pues simplemente compramos las tecnologías no adecuadas. Ahí eso es una cuestión, ni siquiera ponemos, ni siquiera dentro de la normativa de este marco de contratación del Estado, podemos exigir una cuestión de calidad, ¿no? Es muy diferente cuando uno, por ejemplo, va a comprarse una cosa y quieres comprar una buena herramienta, digamos, a un ingeniero, pues te compras una marca alemana. Pero eso no se puede hacer en el Estado, eso no se puede decir en una compra, quiero una marca que sea normativa de porque OCE, que es el organismo supervisor de contratación del Estado, te dice, no puede haber normas, no puede haber, tiene que ser una cosa libre para que cualquier competidor presente y gane aquel que presente el mínimo costo. La calidad cuesta igual como el esfuerzo humano, que mientras uno quiere lograr más metas, pues hay que esforzarse más, pero la calidad cuesta. Y en esa perspectiva hay muchas tecnologías que pueden ser muy útiles, pero que no pueden ingresar por ese criterio, digamos, que se tiene para contratar. Muchas gracias, ingeniero. Creo que nos ha contestado muchísimas preguntas. Ha suscitado tanta curiosidad, tanta preocupación. Ha llegado, digamos, un momento de volver la conducción de nuestra sesión a nuestra conductora María Claydibel. Gracias, Montaña César y Montaña Luz. En este momento doy el uso de la palabra al reciente electo presidente de Hacer Montaña, Ezequiel Fustamante Blanco. Adelante. Buenas noches, estimados seguidores de la presente charla de miércoles. Interesante ponencia del ingeniero Jorge Luis. Bueno, agradecerle por ilustrarnos de manera amplia con este conocimiento de mucha relevancia. Bien, invitar a nuestros seguidores también compartir esta charla también y en cierta manera que va a contribuir, digamos, a ilustrar
nuestra formación académica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente Ezequiel Bustamante. Nuestro agradecimiento sincero al ingeniero Jorge Luis Mírez Tarrillo y a los asistentes de Meet y de Facebook. De esta manera vamos cerrando nuestro programa, invitándoles a la siguiente cita el día miércoles 18 de noviembre. Y ya en este momento vamos a una reflexión final de nuestro ponente. Lo escuchamos, ingeniero Jorge Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, unas palabras de despedida y de reflexión, ¿no? Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecer este encuentro, y es muy bueno crear estos foros de comunicación, discusión, preguntas, cultura general hacia toda la población, ahora con las redes sociales y con esto de estar en cuarentena. Animarles también a que se continúen este tipo de reuniones, y a aquellas personas que piensen crear sus propios formas de reuniones, es decir, asociados a otras temáticas como puede ser arte, música, canto, poesía, pues animarles, porque ahora estas facilidades que da el Internet propicia a todo eso. Aquellos que son jóvenes y estudiantes, aquellos que se están formando en la universidad, o aquellos que han egresado y que forman parte ya de la vida laboral del país, pues también animarles a seguir preparándose, porque y piensen nomás de que en la época que estuvieron en la universidad se esforzaron tanto para ser profesionales, y un poco que el trabajo pueden estar en una rutina, es decir, que ahí tienen un potencial alto por poder desarrollar. Y bueno, agradecer nuevamente, y quedo presto para cualquier otro momento podamos colaborar con lo poco mucho que podemos aportar desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias, muy agradecido, buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Jorge Luis Mírez Tarrillo. Ya de esta manera damos por finalizada las charlas de miércoles, invitándoles a participar de la siguiente charla. Buenas noches.